El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. En este martes volvemos a encontrarnos con Santiago, ¿no? Santiago, que es fuerte, fuerte, fuerte. Desarma tantas seguridades que tenemos nosotros, ¿no? Y hoy vuelve a hacerlo con mensajes muy sencillos, pero van al punto, ¿no? Si jugara Santiago tiro al blanco, todos serían 100, ¿no? No pierde una. Al final es la palabra de Dios. Y coloca todo en la cercanía de Dios. No hay otro camino. Para nosotros ser buenos cristianos, para vivir como el Señor quiere, hay que acercarnos a Él. Ayer les decía un poco en ese orden esa clave del Evangelio de Marcos. ¿Cuál es? Que siempre que vayan a leer a Marcos pregunten ¿qué cosa? ¿Cómo? Bueno, que fue escrito para los paganos, sí, pero yo siempre les decía dije, siempre que se acerquen a Marcos háganle una pregunta. ¿Qué dices a los discípulos? O sea, ¿qué me dices a mí? ¿No? Porque todos nosotros al final somos discípulos. No va, Jesús otra vez empieza a caminar en Galilea y todo el camino, todo el evangelio de Marcos es así. Ustedes ven a Marcos, Jesús nunca como que está quieto, siempre está en movimiento. Bueno, hoy dice que se sienta, ¿no? Llega a una casa, pero siempre Marcos está diciendo, y Jesús yendo de camino, y Jesús camino, y Jesús camino. Es la actitud del Señor y es la actitud del discípulo, ir caminando con el Señor. Y son de esas cosas que uno dice, la paciencia de Jesús, ¿no? La santa paciencia. Jesús les está hablando de la cruz, de la muerte, del sacrificio. ¿Y ellos en qué estaban pensando? ¿En quién era el más importante? ¿Sí? O sea, cualquiera se indignaría, ¿no? Se quita la correa y le pega un par de correazos. No. Dice el evangelista de una manera muy bella, ¿no? Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino
Habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Y mire la frase. Entonces Jesús se sentó. Como diciendo Marcos, Jesús dijo, con esto no hay nada que hacer, esto ya es, ¿no?, caso perdido, ¿no? Pero Jesús con una paciencia empieza a hablarles otra vez, a volverles a decir, a volverles a insistir, a volverles a hablar como un padre habla a los hijos, ¿sí? Así es Dios. Dios es ese padre que siempre nos habla y se sienta. No está de carrera. Dios no tiene afán para nuestra santidad ni para nuestra salvación. Él se sienta a esperar. Faltó que dijera el Evangelio, se sentó, los cogió en sus brazos, los puso sobre sus piernas y empezó a hablarles como al niño, ¿no? Se sienta con santa paciencia el Señor y lo llama otra vez. Y no les reprocha nada, no les recrimina nada, ¿no? A veces nos puede pasar a algunos de nosotros cuando voy a perdonar a esa persona, pero no. Se sentó y les habló. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último. Y después toma una imagen. Bueno, hasta ahí la cosa es pasable, ¿no? Para el mundo judío eso era, eso era un mandato, ¿sí? El servicio, lo leíamos ayer, ¿no? O el domingo, en el Levítico, ¿no? Amar, servir. Pero lo que sigue sí cambia los paradigmas. Coloca un niño. Coloca un niño. Un niño en la cultura judía no tenía ningún valor. Era un objeto. Tenía el mismo valor de un objeto. O sea, era posesión del papá. Y lo mismo que las mujeres, ¿no? Era posesión del marido. No tenía representación. Por eso, recuerdan ustedes creo que también es en Marcos, aquel relato de la viuda, ¿no? Era viuda y se le murió su hijo. O sea, esa mujer había quedado en el peor de los mundos. Porque su hijo posiblemente iba a ser la que después de 12 años iba a tomar la representación de la familia. Entonces lo resucita y no solamente es un hecho biológico de resurrección, sino de establecer de nuevo una condición humana para la mujer. Bueno, aquí dice el niño, lo coloca como ejemplo, lo coloca como paradigma. Dice, el que recibe a este niño y lo abraza, ¿no? No es un acto simplemente político del Señor. No, es un acto de reconocer la condición del niño. No simplemente por ser niño, era la condición de eso que no contaba, de eso que no valía. Sobre todo el Evangelio de Lucas exalta mucho esa figura, ¿no? Lucas exalta, el gran mensaje de Lucas es ese Dios misericordioso, y entonces exalta al niño, a la mujer, al pobre, al extranjero, al pecador, ¿no? Eso que no cuenta, lo hace Marcos aquí. Marcos tiene otra característica muy bella y es que es muy, muy práctico, no le da tantas vueltas a la cosa, manda un mensaje. Mateo ese evangelio lo vuelve toda una cosa largota por allá, ¿no? ¿Sí? En cambio Marcos dice, tomó al niño y le dijo, y el que me recibe al que me envió, ya. Es muy, muy claro, muy conciso. Pero hay una fuerza en este relato, es decir, para Dios vale desde el último, desde el pecador más pecador. También por ese, Cristo murió en la cruz. Y por eso pone al niño. Era lo que no contaba, como el pecador y la mujer, el extranjero.
Y hace esa actitud del recibir, ¿no? Del acoger al Señor. Como nosotros como discípulos continuamos ese camino detrás del Señor. Entre nuestras incertidumbres, entre nuestras incongruencias, lo importante es no quedarse quieto. Lo importante es caminar. A San Escrivá de Balaguer le preguntaban, ¿qué es un santo? Y él decía, santo es aquel que muere luchando. O sea, es el que no está quieto. Es el que está en ese continuo seguimiento del Señor. Al final esa es una de las grandes claves del discípulo, el que sigue al Señor, el que camina con el Señor. Dice el Papa, porque lo grave en el pecado no es pecar, no es caer, es quedarse en el piso. Él lo hizo como alusión a cuando la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, él se cayó. No sé si vieron esa noticia, eso en 2016, creo. En junio del verano del 2016, que fue la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, él no vio un escalón y se fue. Y después los periodistas le preguntaron, Santo Padre, ¿usted qué pensó cuando se cayó? Dijo, yo pensé que si era capaz de levantarme o no, ¿no? Y a partir de ahí después hace un comentario haciendo alusión a su caída. Dice, porque lo más grave de la caída no es caerse. Lo grave en el pecado no es pecar. Ojalá evitemos, como dice Santiago, el pecado, ¿no? No hay que congraciarnos con el pecado. Pero lo peor del pecado no es pecar, sino quedarse en el pecado. Quedarse tendido. Y por eso esa actitud de Jesús en Marcos, les insisto, de caminar, de avanzar. Lo hace con los discípulos. Imagínense, si ellos que tenían al Señor ahí tan cerquita, que había hecho milagros, que había hecho signos, no entendían. Su corazón era duro, era limitado, era imperfecto. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? ¿No? Esto no para que para que nos pactemos con el pecado, sino para que entendamos que es un camino, ¿no? Que le pidamos al Señor esa gracia, como nos lo ha dicho hoy Santiago, ¿no? De resistirnos al diablo. Y la principal resistencia al diablo es eso, ¿no? Confiar en la misericordia de Dios. Amén.